Pero Gilkin se enojó, se puso a lanzar juramentos y golpeaba con el puño la mesita de zinc. ¿Acaso no conocía París? Y mientras la señora Charbonnel, intimidada, se dejaba convencer nuevamente en la silla, le gritó al mozo: Julio, un ajenjo y cigarros. Después de bañar en el ajenjo sus tupidos bigotes, lo volvió a llamar furioso. ¿Te estás burlando de mí? ¿Quieres llevarte esta basura y servirme de la otra botella, la de los viernes? Yo he sido viajante de licores, amigo. A Teodoro no se le da gato por liebre. Se calmó cuando el mozo, que parecía temerle, le llevó la botella. Entonces se puso a dar golpecitos amistosos en los hombros de los Charbonnel y a llamarlos papá y mamá. Vamos, mamá, así que tenemos cosquillas en los pies. Ya tendrá tiempo de usarlos de aquí a la noche. Pero, ¿qué diablos, papá? ¿No nos hallamos a gusto en la puerta de este café? Estamos sentados, vemos pasar la gente. Les repito que tenemos tiempo. Pidan algo. Gracias, ya hemos bebido bastante, declaró el señor Charbonnel. Gilkin encendió un cigarro, se echó hacia atrás con los pulgares metidos en las sisas de su chaleco, sacando el pecho y pavoneándose en la silla. La beatitud velaba sus ojos. De pronto se le ocurrió una idea. ¿Saben? Gritó. Mañana por la mañana, a las 7, estaré en casa de ustedes y me los llevaré a ver toda la fiesta. Verán qué bueno. Los Charbonnel se miraron inquietos, pero él se puso a explicarles el programa con lujo de detalles. Tenía la voz y el acento de un charlatán de feria anunciando el espectáculo. Por la mañana almuerzo en el Palais Royal y paseo por la ciudad. Por la tarde explanada de los inválidos, representaciones militares, cucaña, lanzamiento de 300 globos con cucuruchos de bombones y un globo gigantesco con lluvia de confites. Por la noche, comida en casa de un comerciante de vinos del muelle de Billy, conocido de él, fuegos artificiales, cuya pieza principal debía representar un bautisterio, paseo en medio de las iluminaciones. A continuación les habló de la cruz de fuego levantada en el edificio de la Legión de Honor, del férico palacio de la Plaza de la Concordia, en el que se habían utilizado 950.000 vidrios de colores, y de la torre de Saint-Jacques, cuya estatua parecía una antorcha encendida en el aire. Como los Charbonnel seguían vacilando, bajó la voz. Después, al regreso, nos detendremos en una lechería de la calle del Sena, donde se toma una sopa de queso formidable. Entonces los Charbonnel no se atrevieron a negarse. Sus ojos asombrados expresaban a la vez una curiosidad y un terror infantiles. Se sentían como un objeto entre las manos de aquel hombre terrible. La señora Charbonnel se limitó a murmurar: Ah, este París, este París. Bueno, ya que estamos aquí hay que ver todo. Pero si usted supiera, señor Gilkin, qué tranquilos estábamos en Plaisance. Tengo allí conservas que se están echando a perder, dulces, cerezas en alcohol, pepinos. No tengas miedo, mamá, dijo Gilkin, tan regocijado que comenzó a tutearla. Ganas tu pleito y me invitas, ¿eh? Vamos allí y arramblamos con todo. Se sirvió otro vaso de ajenjo. Estaba completamente borracho y durante un instante acarició a los Charbonnel con una mirada conmovida. Bruscamente se puso de pie y empezó a agitar sus largos brazos, siseando. «Psst, Era la señora Melanie Corrier, con un vestido tornasolado, que pasaba por la vereda de enfrente. Volvió la cabeza y pareció muy molesta al ver a Gilkin. A pesar de ello, cruzó la calzada balanceando sus caderas con aire de princesa. Cuando estuvo delante de la mesa se hizo rogar largo rato antes de aceptar algo. Vamos, una copita de casis, dijo Gilkin. Yo sé que a usted le gusta. ¿Recuerda en la calle Penot? Qué buenos tiempos aquellos. Ah, ese animal de correr. La señora Corredor terminó por sentarse. En aquel preciso instante una inmensa aclamación sacudió a la multitud. Como agitados por un vendaval, los paseantes corrían con un pataleo de rebaño en desbandada. Los Charbonnel instintivamente se levantaron para invitarlo, pero la pesada mano de Gilkin los volvió a clavar en sus sillas. Estaba rojo de indignación. No se muevan, maldición. Esperen órdenes. ¿No ven que todos estos imbéciles van a darse de narices? No son más que las 5, ¿verdad? Lo que ocurre es que llega el cardenal legado. A nosotros se nos importa un rábano el cardenal legado. En mi opinión es una ofensa que el Papa no haya venido en persona. ¿Se es padrino o no se es padrino? ¿Estamos? Les juro que el mocoso no pasará antes de media hora. Pero a poco la embriaguez le hacía perder el respeto.
había vuelto a su silla y echaba el humo en la cara de la gente, guiñando el ojo a las mujeres y mirando a los hombres con aire provocativo. En el puente de Notre Dame, a pocos pasos de allí, se produjo un embotellamiento de vehículos. Los caballos piafaban con impaciencia y por las portezuelas asomaban uniformes de altos funcionarios y de oficiales de alto grado, bordados en oro, cubiertos en condecoraciones. ¡Cuánta chatarra! Murmuró Gilkin con una sonrisa de hombre superior, pero al ver un coupé que llegaba al muelle de la Megisserie, estuvo por volcar la mesa de un salto y se puso a gritar: ¡Vaya, Rougon! De pie, saludaba con su mano enguantada. Luego, temiendo que no lo viera, se puso a agitar en el aire su sombrero de paja. Rougon, cuyo traje de senador llamaba mucho la atención, se acurrucó en un rincón del coupé. Entonces Gilkin lo llamó, llevándose el puño a medio cerrar a la boca a modo de portavoz. En la vereda de enfrente la gente se amontonaba y se volvía para ver a quién llamaba aquel hombrachón vestido de dril amarillo. Por fin el cochero pudo fustigar a su caballo y el coupé tomó por el puente de Notre Dame. Cállese, pues, dijo con voz ahogada la señora Correr, agarrando a Gilkin de un brazo. Él no quiso sentarse enseguida. Se puso de puntillas para seguir con la mirada la marcha del coupé que desaparecía en medio de los demás coches. Entonces lanzó una última frase tras las ruedas que huían. ¡Ah! Desagradecido. Todo porque ahora lleva la levita cubierta de oro. Eso no quita, querido, que más de una vez le hayas pedido los zapatos prestados a Teodoro. A su alrededor, en las 7 u 8 mesas de café, los burgueses con sus señoras lo miraban, estupefactos. En la mesa contigua, sobre todo, había una familia, padre, madre y 3 niños, que lo escuchaban con profundo interés. Él se pavoneaba, encantado de tener un público. Paseó lentamente su mirada sobre los parroquianos y dijo en voz muy alta, volviendo a sentarse: Ah, Rougon, soy yo quien lo he hecho. Como la señora Currer quiso interrumpirlo, la tomó por testigo. Ella sí que estaba al tanto de todo. Las cosas habían ocurrido en su casa de la calle Bagneux, en el Hotel Bagneux. No se atrevería ella a desmentir que él le había prestado sus zapatos 20 veces cuando tenía que visitar a gente muy respetable, para mezclarse en una serie de tejemanejes que nadie comprendía. En aquellos tiempos Rougon no tenía más que un par de zapatos deformados que ni un trapero hubiera querido, inclinándose con una expresión de triunfo hacia la mesa vecina y mezclándolos a la conversación, exclamó: por supuesto que no podrá negarlo, porque fue ella quien le pagó su primer par de zapatos nuevos en París. El señor a correr volvió su silla para que nadie pudiera sospechar que tenía algo que ver con el grupo de Gilkin. Los Charbonnel estaban pálidos al oír de qué modo trataban al hombre que debía hacerles embolsar sus 500.000 francos. Pero Gilkin, lanzando ya, contó que con detalles interminables los comienzos de Rougon. En cuanto a él, se jactaba de ser un filósofo y reía, dirigiéndose a los parroquianos unos tras otros. Fumaba, escupía y bebía mientras les explicaba que estaba acostumbrado a la ingratitud de los hombres y que le bastaba con su propia estima, y repetía que él había hecho a Rougon. En aquella época era viajante de perfumes, pero el comercio no marchaba a causa de la República, y los dos se morían de hambre bajo el mismo techo. Entonces a él se le había ocurrido convencer a Rougon de que pidiera aceite de oliva a un aceitero de Plassans, y se pusieron en campaña cada uno por su lado, recorriendo las calles de París hasta las 10 de la noche, con muestras de aceite en los bolsillos. Rougon no era muy ducho en el asunto, pero así todo conseguía a veces pedidos muy importantes entre los personajes que frecuentaba por la noche. Ah, qué pillo ese Rougon, cómo había sabido hacer trabajar a Teodoro después para sus asuntos políticos. Al llegar a este punto, Gilkin bajó un poco la voz y guiñó los ojos, porque en fin él también había formado parte de la banda, e iba a todos los bailes de mala muerte de los arrabales en donde gritaba: ¡Viva la República! ¡Diantre! Había que ser republicano para reclutar gente. El imperio le debía un hermoso cirio, pero el imperio no le había dado ni las gracias. Mientras Rougon y su camarilla se repartían el queso, a él lo echaban a la calle como un perro sarnoso. Claro que lo prefería porque le gustaba ser independiente. Solo una cosa lamentaba: no haberse quedado hasta el final con los republicanos para barrer a tiros a todos aquellos crápulas. Es como el joven Dupusat, que hace como que no me conoce, dijo terminando: un mequetrefe a quien más de una vez le tuve que llenar la pipa de tabaco. Dupusat, subprefecto. Lo he visto en camisa con la Amelia, que lo ponía de una cachetada en la puerta cuando le incomodaba. Cayó un instante, súbitamente enternecido, con los ojos velados por la embriaguez. Después prosiguió interrogando a los parroquianos. En fin, acaban de ver a Rougon. Yo tengo su edad. Me jacto de tener una jeta menos vulgar que la suya. Pues bien,
¿No haría yo mejor figura que ese cerdo en un coche con adornos dorados por todo el cuerpo? Pero en aquel momento se elevó tal clamor en la plaza del Hotel de Ville que los parroquianos ni pensaron en contestar. La multitud se enardeció nuevamente. No se veía más que piernas de hombre corriendo, mientras que las mujeres se alzaban las faldas hasta las rodillas, mostrando sus medias blancas para correr mejor. Como el clamor se aproximaba con chillidos cada vez más precisos, Gilquín gritó: ¡Arriba! Es el chico que llega. Pague pronto, papá Carbonell, y síganme todos. El señor Charbonnel se asió a un faldón de su chaqueta de dril amarillo para no perderlo. La señora Charbonnel lo seguía sofocada. Poco faltó para que dejara al señor Charbonnel en el camino. Gilquín se lanzó en plena muchedumbre, empujando con los codos para abrirse paso. Maniobraba con tanta autoridad que las filas más compactas se abrían ante él. Al llegar al parapeto del muelle ubicó a su gente. Con un solo esfuerzo alzó a las señoras y las sentó en el parapeto con las piernas hacia el río, a pesar de los grititos de temor que lanzaban. Él y el señor Charbonnel permanecían de pie detrás de ellas. Gatitas mías, están en los primeros palcos, le dijo para calmarlas. No tengan miedo, las sostendremos por la cintura. Rodeó con sus dos brazos las hermosas caderas de la señora Correr, que le sonrió. Era imposible enojarse con aquel muchacho, pero no se veía nada todavía. Por la plaza del Hotel de Ville había como un chapotear de cabezas, una marea de vivas que ascendía, y a lo lejos los sombreros agitados por manos que no se alcanzaban a distinguir, formaban por encima de la multitud una ancha ola negra que se iba acercando lentamente. Las casas del muelle Napoleón fueron las primeras en sentir la emoción de aquel momento. En las ventanas la gente se alzaba, se empujaba, con el rostro iluminado y los brazos tendidos, mostrando algo a la izquierda por el lado de la calle de Rivoli, y durante 3 minutos eternos el puente permaneció vacío todavía. Las campanas de Notre Dame, como invadidas por un jubiloso furor, resonaban con más fuerza. De pronto, en medio de la multitud ansiosa, aparecieron las trompetas en el puente desierto. Retumbó un inmenso suspiro que se extendió al instante. Detrás de las trompetas y de la banda de música que lo seguía, venía un general acompañado de su estado mayor, a caballo. Después, tras los escuadrones de carabineros, de dragones y de guardias, comenzaban los coches de gala. En primer lugar venían 8, tirados por 6 caballos. Los primeros conducían a las damas del palacio, los chambelanes, los oficiales de la casa del emperador y de la emperatriz, y las damas de honor de la gran duquesa de Baden, encargada de representar a la madrina. Y el king, sin soltar a la señora Correr, le explicó a sus espaldas que la madrina, la reina de Suecia, así como el padrino, no se habían tomado el trabajo de concurrir. Después, cuando pasaron la séptima y octava carroza, fue designando a los personajes con una familiaridad que lo mostraba muy al corriente de las cosas de la corte. Aquellas dos damas eran las princesas Matilde y la princesa María. Los 3 señores eran el rey Jerónimo, el príncipe Napoleón y el príncipe de Suecia, que acompañaban a la gran duquesa de Baden. El cortejo avanzaba lentamente. En los estribos los escuderos, los edecanes y los caballeros de honor llevaban las riendas muy cortas para que sus caballos marcharan al paso. ¿Dónde está el niño?, preguntó la señora Charbonnel, impaciente. Caramba, no lo habrán escondido debajo del asiento, dijo Gilquín riendo. Tenga paciencia que ya vendrá. Apretó más amorosamente aún a la señora Correr, que se abandonaba en sus brazos, porque, según decía, tenía miedo de caer. Ganado por la admiración, con los ojos relucientes, todavía murmuró Gilquín: a pesar de todo, es realmente hermoso. ¿Cómo se regodean estos perros en sus estuches de raso cuando pienso que yo contribuí a todo esto? No cabía en sí de gozo. El cortejo, la multitud, el horizonte le pertenecían. Tras el breve recogimiento que siguió a la aparición de las primeras carrozas, se alzó un tumulto formidable. Los sombreros ondeaban en el propio muelle. Sobre aquel rebaño de cabezas, por el centro del puente, pasaban 6 picadores del emperador con sus libreas verdes, sus casquetes redondos que balanceaban los cordones dorados de una gran borla. Por fin apareció la carroza de la emperatriz. Iba tirada por 8 caballos y tenía 4 faroles muy lujosos en las 4 esquinas de la litera. Con sus paredes enteramente de cristal, amplia y casi redonda, parecía un enorme cofre transparente, adornado con ornamentos de oro y montado sobre ruedas de oro. En su interior se distinguía claramente, envuelta en una nube de blancos encajes, la figura sonrosada del príncipe imperial, a quien el aya de los príncipes de Francia llevaba en sus rodillas.
Junto a ella se encontraba la nodriza, una borgoñona, mujer hermosa y de pecho opulento. Después, a cierta distancia, detrás de un grupo de palafreneros a pie y de escuderos a caballo, venía la carroza del emperador, de igual riqueza, tirada también por 8 caballos, y dentro de la cual saludaban el emperador y la emperatriz. En los estribos de ambas carrozas los mariscales recibían sin un gesto sobre los bordados de sus uniformes el polvo de las ruedas.